Muy buenos días, mis hermanos. Saludamos una vez más en este domingo precioso de julio 18 para continuar una vez más compartiendo la palabra del Señor. La manera más común en la que un niño empieza a aprender acerca de las cosas más básicas de la vida es haciendo preguntas. Por eso hay una etapa en que no importa qué sea lo que les digamos, por sencillo que nos parezca, inmediatamente recibiremos un ¿por qué? Y ni bien acabamos de tratar de responder ese primer ¿por qué? Recibiremos otro ¿y por qué? Y así sucesivamente. Ustedes como padres saben de lo que les estoy hablando. Durante esos primeros años de infancia, los hijos creen que sus padres saben todas las respuestas y eso a nosotros nos emociona. Pero pronto llega el tiempo en que ellos se dan cuenta que no lo sabemos todo y eso nos desilusiona un poco. En la adolescencia, según ellos, nosotros no sabemos nada y esto nos frustra, pero por completo. Y solo cuando ellos llegan a ser padres se dan cuenta en realidad cuánto nosotros sabíamos y esto nos consuela. Pero es solo cuando morimos que ellos llegan a la conclusión de que no solo sabíamos, sino que teníamos la razón en lo mucho que les decíamos. Pero ya no importará. Creo que esto ha sonado más a trabalenguas que a la introducción de un sermón. Pero en realidad lo que quiero señalar es que las preguntas son la manera más directa con la cual nosotros podemos llegar a saber lo que otras personas saben, sienten, piensan y por supuesto lo que no saben. Preguntar es una herramienta didáctica que usaremos toda nuestra vida, sin importar de qué lado de la pregunta estemos ubicados. ¿Hacemos la pregunta o la respondemos? Los hombres tenemos preguntas que la ciencia no tiene respuesta. Por lo menos no todavía. Y está bien, quizás con el tiempo encontraremos la respuesta. Los hombres tenemos preguntas acerca de Dios y la mayoría de ellas tienen su respuesta en las escrituras. Hay algunas de las cuales Dios se reservó el derecho a no contestarlas. Por eso uno de mis versos favoritos en la Biblia, tengo muchos, pero este es uno de mis favoritos, se encuentra en Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto quiere decir que Dios tiene la respuesta para todo, no hay nada que Él no sepa, solo que por nuestro bien, oígase bien, por nuestro bien, decidió reservar algunas incógnitas para un tiempo futuro. Dios en la Biblia utiliza muchas veces las preguntas como un instrumento pedagógico, según sea el caso. En ocasiones sus preguntas son retóricas, en otros casos son irónicas, pero la mayoría de las veces las preguntas que encontramos en las escrituras son reflexivas, o sea, buscan que nosotros reflexionemos. Tiene como propósito Dios con este tipo de preguntas hacer pensar al hombre y llevarlo a un cambio. Jesús durante su ministerio terrenal siguió utilizando la misma pedagogía y eso es precisamente lo que veremos en el sermón de hoy. Pero es necesario volver a hacer, perdón, énfasis eh, acerca de por qué Jesús o cómo Jesús más bien hizo muchas preguntas a sus discípulos para hacerlos reflexionar y llevarlos por ese camino del cambio y de la madurez espiritual. Jesús, como un tierno padre, siempre sabe todas las respuestas, pero nos pregunta para que nosotros aprendamos y crezcamos en comunión y en dependencia de Él. Por eso, en esta mañana quiero invitarlo a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan y hoy vamos a empezar el capítulo 6. Vamos a mirar de los versos 1 al 13 y vamos a ver cómo en medio de un milagro tan asombroso que Jesús hiciera, este relato empieza con una pregunta y aprovecha Jesús para darle a sus discípulos una maravillosa lección.
y a nosotros también, para que realmente podamos ver que Jesús siempre tiene la respuesta y nosotros tenemos mucho que aprender en el proceso antes de conocer esa respuesta que Jesús ya sabe. Por eso veremos en este pasaje, que es muy conocido, la alimentación de las 5,000 personas, es muy conocido, veremos 3 elementos que nos permitirán, ese es el anhelo, hacer una reflexión profunda. Primero de los elementos que veremos es la pregunta de Jesús nos invita a la reflexión. Segundo elemento que veremos es la respuesta de Felipe no resuelve la situación. Y tercero, Jesús siempre tiene la respuesta y la solución. Así que vamos a ir al texto y perdón. Necesitamos dar un poquitico de contexto, porque hay unos versos allí que están al principio y es necesario. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, las escrituras nos maravillan con cada relato que encontramos en ellas, porque vemos cómo el Espíritu Santo inspiró a estos hombres de una manera excepcional, y este relato que encontramos en el capítulo 6 de Juan es una muestra más de esa obra maravillosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Al concluir el capítulo 5 que vimos la semana pasada, la conclusión, quedamos con esa controversia que surgiera por parte de los judíos religiosos contra Jesús por causa de la sanidad del paralítico de Betesda. Ellos acusaron a Jesús de blasfemia y de quebrantar el día de reposo. Jesús por su parte se defiende y para ello cita 4 testigos y termina diciendo que realmente ellos no escudriñan las escrituras con sinceridad y a profundidad, porque de lo contrario creerían en lo que Moisés les dijo acerca de él. Y este es el punto que me maravilla, mi hermano. Juan termina el capítulo 5 con la figura de Moisés, mencionando a Moisés, esa figura del Antiguo Testamento. Pero en el capítulo 6 inmediatamente nos introduce con el nuevo Moisés, es decir, con Jesús. Jesús es el nuevo Moisés del Nuevo Testamento. E introduce un detalle interesante. Estaba cerca la Pascua. Para que los judíos que leyeran este evangelio hicieran la conexión. La Pascua siempre conmemoraba los hechos de Moisés mientras él pastoreó el rebaño del Señor por 40 años en el desierto, ¿cierto? Entonces, Jesús, al igual que Moisés, cuidó del rebaño de Dios y en este caso aparece el milagro de la alimentación de 5,000 personas. Pero en todo este capítulo, de manera interesante, continúa, como lo veremos más adelante, haciendo un paralelo entre Moisés y Jesús. Por ahora, concentrémonos en este cuarto milagro y lo que podemos aprender de este. Así que vamos a empezar ya en el verso 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esa es la pregunta que Jesús le hace a Felipe. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Sí ven? La pregunta tenía una función reflexiva. Así que la pregunta de Jesús nos invita a la reflexión. Jesús se alejó de la controversia de Jerusalén, dejó a los judíos religiosos allá que discutieran y se concentra en su ministerio de predicar las buenas nuevas a todo el pueblo. Su nombre ya era reconocido y su fama se había extendido porque ellos veían, el mismo texto al empezar el capítulo nos dice, ellos veían las señales que hacía en los enfermos. Fue una gran multitud la que seguía a Jesús y Juan nos relata que se dio una conversación entre Jesús y Felipe. Jesús parece actuar ante la inquietud de Felipe y los demás discípulos acerca de cómo se podría resolver el asunto de la alimentación de la multitud que le seguía.
Estaban en un lugar totalmente despoblado. Pero en lugar de ofrecer la solución inmediata, decide hacerle una pregunta a Felipe. Y como bien lo señala Juan el Evangelista, era con el propósito ¿de qué? De probarlo. En otras palabras, la pregunta de Jesús estaba dirigida al corazón de Felipe, no a su cerebro ni a su billetera. Lo que Jesús le interesaba era si Felipe, junto con los demás discípulos, ya habían entendido claramente quién era él. El Señor sabía exactamente lo que debía hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero utiliza este momento para enseñar a sus discípulos a dónde debían poner sus ojos y su corazón. Por eso la pregunta no estaba dirigida a buscar una solución, sino a buscar una reflexión. Esa es la manera como Jesús siempre ha utilizado las preguntas, o por lo menos la mayoría de preguntas que nos hace, llevarnos a la reflexión. En nuestro caminar con Jesús y en nuestra vida como creyentes, constantemente tendremos inquietudes que nos asaltan y nos preocupan. Muchas de estas preocupaciones tienen que ver con los asuntos materiales de la vida, como la comida. Como lo resalta precisamente este pasaje, la preocupación era cómo darle de comer a esta gente. Y muchas de estas inquietudes vienen a nuestra vida de parte de Dios. Son inquietudes que Dios pone en nuestro corazón y surgen como una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hace a Felipe? ¿De dónde compraremos pan? Ahora, haga usted un ejercicio allí, cuando tenga tiempo o después, o coloque de dónde compraremos y en lugar de pan, coloque qué es lo que a usted le preocupa, qué es lo que usted necesita comprar, colóquelo allí. Pero al igual que en el caso de Felipe, la pregunta tiene el propósito es de probarnos a nosotros mismos, porque Dios exactamente sabe lo que hay que hacer. Incluso como dice Jesús en Mateo en el capítulo 6, el verso 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe lo que necesitamos. La intención de la pregunta entonces, ¿cuál es? Jesús no está buscando información que él desconozca o buscar cómo nosotros podemos darle una opinión o una ayuda que le brinde a él la respuesta o la solución a sus interrogantes. No. Cada una de las preguntas que Jesús nos hace, que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra vida, tienen el propósito fundamental de hacernos reflexionar acerca de quién es Él, quién es Jesús para nosotros. Y si creemos que Él tiene el poder, la autoridad y los recursos y sobre todo la voluntad para darnos lo que necesitamos. Ojo, lo que necesitamos. En este sentido, las preguntas de Jesús nos conducirán por el camino de la reflexión y como resultado, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia en el poder y los recursos de Dios aumentarán cada día en medida en que reflexionemos en Jesús. De manera que nos ocupemos más y más de mirar a Jesús y menos a nuestras circunstancias y a nuestros recursos. Las preguntas de Jesús nos conducirán por ese camino de reflexión que es tan importante para nosotros. Nos conducirán por el camino de la paz, de esa tranquilidad, de saber que quien nos guía y quien va adelante lo sabe todo, lo puede todo y nosotros solo tenemos que fijar nuestra mirada en Él y sobre todo nuestras esperanzas en Jesús. Jesús constantemente utilizó esta misma estrategia de hacer preguntas a sus discípulos. E incluso, no solo con sus discípulos, sino con muchos otros, de responder a las preguntas de otros con otra pregunta. Una contrapregunta. Jesús sabía la respuesta. Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía de dónde iba a sacar para darle de comer a esa gente. Solo que utilizó aquel momento para probar si Felipe había estado poniendo atención a lo que él les había estado diciendo y mostrando, sobre todo toda esta larga discusión que tuvo con los judíos religiosos. Los pone a prueba. Es un examen. Por eso esta pregunta de Jesús no era con el propósito de buscar información de Felipe, sino de producir esa reflexión. Para nosotros es igual.
ante las inquietudes y dificultades de la vida nos plantea muchas dificultades. ¿En dónde o en quién buscaremos la respuesta nosotros? Podemos detenernos y reflexionar para que la pregunta nos lleve en esa búsqueda a Cristo. Cristo es la respuesta. O podemos actuar y responder como lo hizo Felipe. Mirar nuestros recursos y darnos cuenta de lo que nosotros tenemos no nos alcanza. Eso es lo que dicen los siguientes versos. Mire, preste atención a lo que hizo Felipe. ¿Cómo respondió a la pregunta del Señor? Nos lo dice en el verso 7, 8 y 9. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, aquí ya se involucró otro, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Otra pregunta. Así que el segundo aspecto de este pasaje que queremos explorar en esta mañana y que nos debe servir de guía para todo lo que estamos haciendo es que la respuesta de Felipe no resuelve la situación. ¿Sí ve? Si seguimos con la conversación que Jesús había iniciado con Felipe, este respondió que ni siquiera 200 denarios alcanzarían para comprar pan y darles de comer a todos, tan siquiera un bocado de pan. Y rápidamente, recordemos que un denario era el salario diario de un jornalero. Así que básicamente ni siquiera el salario de poco más de 6 meses, de 200 días, alcanzaría para comprar pan y darles a cada uno un pedacito. Felipe buscó la solución ¿dónde? Buscó una solución en el dinero, pero esta no era viable, porque rápidamente su cerebro lo llegó a sacar cuentas. Aquí es donde vemos que Felipe tenía en su cerebro una computadora. Rápidamente, calculadora. Señor, ¿cómo hacemos para darles de comer? Ni $200, ni 200 denarios nos alcanzan. El dinero no alcanzaba. Los recursos con los que él contaba eran insuficientes. Es interesante notar que en el relato Andrés también entra y estaba en la misma situación de Felipe. Porque encontró a un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces, pero tampoco esto alcanzaba. Y él pregunta, Andrés pregunta, ¿qué es esto para tantos? Así que la pregunta de Jesús seguía sin respuesta y sin lograr el objetivo que Jesús se proponía. Jesús buscó la reflexión y Felipe y Andrés y los demás discípulos rápidamente buscaron la solución ¿en dónde? En el dinero, en los panes y en los peces, en los recursos humanos. Estoy convencido. Examinando este pasaje yo me ponía a pensar y me trataba de poner en la situación de Felipe y yo estoy seguro que yo no lo hubiera hecho mejor que Felipe. Y me gustaría invitarlo en esta mañana que cada uno de ustedes reflexionara si usted hubiera estado en el lugar de Felipe, ¿cuál hubiera sido su solución? ¿Cuál hubiera sido la respuesta que usted le hubiera dado a Jesús? Hágalo por el solo ejercicio. Pero ni Felipe, ni Andrés, ni usted y yo hubiéramos pasado la prueba. Nos hubiéramos rajado en ese examen, lo hubiéramos perdido. Ante la pregunta de Jesús, una pregunta sencilla, nos hubiéramos rajado todos. Y rajado decimos los colombianos cuando perdemos un examen o la nota es demasiado baja. Porque nuestra primera reacción ante las circunstancias difíciles y particulares de la vida es rápidamente dejar que nuestra mente nos ofrezca una posible solución. Pero a la misma vez rápidamente nos damos cuenta que ni los resultados financieros ni los logísticos nos alcanzan. Fue lo que pasó con Felipe. Felipe, ¿qué dijo? Ni 200 denarios. Andrés, ¿qué dijo? Ni los panes ni los peces. Pero en realidad no debemos dejar de llevar al estudiar este pasaje, no nos podemos dejar llevar al estudiar este pasaje, concentrarnos en lo puramente material. Porque esa no era la intención de Jesús en este pasaje. Por el contrario, Jesús utilizó una circunstancia particularmente difícil
porque era difícil, no vamos a decir que no, para retar a sus discípulos a pensar con el corazón, no con el cerebro, sino con el corazón y poder ver con los ojos de la fe. No en lo que nosotros podemos hacer con nuestros escasos recursos, sino en lo que Dios puede hacer con esos escasos recursos que nosotros tenemos. ¿Ve la diferencia? Sobre todo si en nuestro diario caminar con Jesús hemos aprendido a entender quién es Él y lo que puede hacer con nosotros y en nosotros. La mayoría de nosotros nunca necesitaremos preocuparnos por alimentar a 5,000 personas, pero sí necesitamos alimentar nuestra alma y quizás el alma de los que nos rodean. Y para eso es fundamental que sepamos que solo Cristo nos puede proveer lo que necesitamos. Aunque el milagro es majestuoso y tiene un profundo significado bíblico para poder ver a Jesús como el Mesías y claramente poder trazar ese paralelo con Moisés, quien durante 40 años alimentó esa multitud en el desierto. Bueno, Dios a través de Moisés y su ministerio. Lo más importante en este pasaje y lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos es que Él, o sea, Jesús es todo cuanto ellos necesitaban para todas sus necesidades y dificultades. Jesús es suficiente para todo. Pero empezando por lo espiritual, que es el mayor énfasis, y luego lo material. Porque entre lo espiritual y lo material es para Jesús sencillamente lo más fácil de resolver. Como vamos a ver en los versos siguientes. La respuesta de Felipe debía cambiar. Si cambiaba su enfoque, de pasar de los 200 denarios al enfoque de lo espiritual. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es mi Señor? Al que Él seguía. No importa si en el principio, y esto aplica para nosotros, no importa si nosotros en el principio de nuestro caminar con Cristo, nuestra respuesta es igual o peor que la de Felipe o la de Andrés. No importa. El problema es si después de caminar un buen tiempo con Jesús, nuestra respuesta sigue siendo la misma del principio. ¿No bastaría, Señor, 200 denarios? Y Andrés, ¿qué es esto para tantos? Después de muchos años seguir pensando lo mismo sería un grave problema. No podemos olvidar que al final y al cabo lo material para nosotros, los hombres, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Si hubieran tenido 1,000 denarios, hubiera llegado a la misma conclusión. Lo material no nos alcanzará, a menos que, como en este caso, los panes y los peces sean puestos en manos de Jesús. Ante la pregunta de Jesús, nuestra respuesta tiene que dejar el ámbito material para adentrarse en esa realidad espiritual del poder y la majestad de Cristo. No es lo que nosotros poseemos, sino es lo que posee Dios. No es quiénes somos nosotros, sino quién es el que va adelante de nosotros. No es para dónde vamos, sino con quién vamos. La respuesta que demos a Jesús reflejará en quién o en qué están puestos nuestros ojos y nuestra confianza. Si seguimos confiando en nuestros recursos, terminaremos decepcionados sin importar lo mucho que estos sean. Pero si confiamos en Cristo, aún 5 panes y 2 peces siempre serán más que suficientes sin importar el tamaño de la multitud que haya que alimentar, como el pasaje nos lo describe. Dice el verso 10. Entonces Jesús dijo, aquí viene la respuesta de Jesús, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y solo están contando los varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
¿Cuál es el tercer elemento interesante en esta historia? Jesús siempre tiene la respuesta y la solución. Una vez que tanto Felipe como Andrés respondieron a la pregunta de Jesús, no de manera satisfactoria, pero según como a ellos mejor les parecía, Jesús, por supuesto, lo sabía y la pregunta tenía claramente, como ya mencioné anteriormente, la intención de conducirlos a ellos a la reflexión. Y con el milagro, Jesús quería que ellos llegaran a la convicción de quién era Él. Los discípulos estaban en el proceso de instrucción que los transformaría en discípulos maduros espiritualmente. Y este milagro serviría para eso. No olvidemos que ellos serían los encargados de continuar con el ministerio que Jesús había iniciado. Por eso este relato es muy importante para Juan y se toma el tiempo para darnos todos los detalles que permiten establecer que humanamente este milagro era imposible desde todo punto de vista humano. Los discípulos no tenían la respuesta, los discípulos no tenían los recursos, pero Jesús sí tenía la respuesta y tenía los recursos. Muchas veces en la vida, cuando las dificultades o las circunstancias nos obligan a mirar nuestros recursos, para enfrentarlas nos damos cuenta de que definitivamente las dificultades sobrepasan nuestra capacidad y los recursos no nos alcanzan y no podremos resolver el problema, las dificultades. Pero por frustrante que esto parezca para nosotros, para nosotros los creyentes, una situación como esta es verdaderamente una bendición. Toda esta situación fue una gran bendición para Felipe y para Andrés. Créame que sí. Porque es en esta situación que realmente nosotros reconoceremos nuestra incapacidad y comprobaremos la omnipotencia de Jesús. Reconoceremos lo débiles que en realidad somos y lo fuerte que Cristo es. Podremos ver lo que Jesús es capaz de hacer con individuos como nosotros, que ni siquiera ante la pregunta más sencilla de la vida sabemos cómo responder. ¿Ustedes creen que era muy complicada la pregunta que Jesús le hizo a Felipe y Andrés? Para el creyente, este reconocimiento de quién es Cristo es la mayor de las bendiciones. Porque si podemos confiar y contar con Él para el cuidado de nuestras almas, con mayor razón, mi hermano, estaremos seguros de que cuidará de nuestras necesidades básicas, del alimento y de la provisión. ¿O qué es más sorprendente? ¿Que diera de comer a 5,000 o que pusiera su vida en la cruz por amor a nosotros y nos asegurara la vida eterna? ¿Qué le sorprende a usted más? Muchas veces al predicar este pasaje tenemos la intentación, los pastores, los predicadores, de fijar nuestra mirada en lo puramente material. Mire, Jesús multiplicó los panes, los peces y a usted también y le va a multiplicar. En realidad este milagro sí señala eso, pero apunta a algo más sublime y maravilloso. Aunque nosotros no tengamos ni la respuesta ni los recursos, al igual que Felipe y Andrés y los demás discípulos, porque ahí también ya aparece Pedro, Jesús no solo tiene la respuesta, sino que además tiene la solución, los recursos, la voluntad y el poder para bendecir nuestras vidas y proveernos todo cuanto nuestra alma necesita y lo que nuestro cuerpo también necesita. Felipe y Andrés y los demás discípulos vieron, porque por eso Él los mandó a repartir los panes y los peces y luego los mandó a recoger las canastas. Ellos vieron lo que Jesús pudo hacer ¿con qué? Con 5 panes y con 2 peces. Con lo poco. ¿Qué es esto para tantos? Dijo Andrés. Era para mostrarles y para nosotros que con lo poco o nada que nosotros los hombres le podemos ofrecer a Jesús, Él puede hacer grandes cosas. Si nos preguntamos por qué estos hombres que no sabían las respuestas a las cosas más sencillas de la vida, después estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús, ahí está la respuesta. Porque vieron lo que Jesús podía hacer con tan poco. ¿Fue simplemente por ese milagro?
o por el milagro que Él obró en sus vidas. Ellos entendieron que Jesús era quien decía ser, que venía de parte del Padre y que además Él tenía la respuesta y la solución a todas sus necesidades, empezando, hago énfasis una vez más, por las necesidades espirituales. Para muchos en la multitud lo que sucedió aquel día en esa colina a orillas del mar de Galilea fue un hecho sorprendente. Y si usted termina de leer los 2 o 3 versos que yo no incluí en este pasaje, querían tomar a Jesús y convertirlo en rey. Desafortunadamente era por lo material y no por lo espiritual. Por eso Jesús huyó de allí, se fue de allí, perdón. Se fue de allí. Pero cuando pienso en eso, entre aquella multitud que después de haber sido alimentada con panes y peces, quería nombrar a Jesús rey, me doy cuenta que nosotros no hemos cambiado en mucho. Nosotros vamos a nombrar a cualquiera rey o presidente porque nos da un tamal, porque nos da un pan, porque nos da algo o por algo más sublime. La manera como Jesús utilizó este milagro les permitió a los discípulos cambiar su perspectiva, cambiarla, ¿sí? Y frente a las dificultades de la vida y antes de recurrir al dinero y a lo material, aprendieron a confiar en el poder y en los recursos de Dios. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ante las dificultades de la vida, no confiemos en nosotros, en nuestros recursos, confiemos en Dios. Yo solo le pido un favor, que no usemos este pasaje para concentrarnos en lo material. Nosotros debemos más bien ir a una profunda reflexión en este pasaje de en quién hemos creído, quién es Cristo. Este pasaje está encaminado precisamente a llevarnos a esa reflexión. ¿Quién es Él? No nosotros. ¿Qué es lo que Él puede hacer en nuestro favor, aun cuando nuestros recursos sean tan escasos como lo cuenta esta historia? 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Una reflexión más profunda que esta nos debe conducir a la convicción de quién es Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros en términos de salvación. Entonces, si nosotros no reflexionamos profundamente en eso, seguiremos como Felipe al comienzo, sin saber qué contestar, o pensando en números, en dinero. Por eso es que no se nos puede olvidar que aunque nosotros no tengamos la respuesta a las dificultades de la vida, Jesús no solo sabe la respuesta, Él es la respuesta y Él tiene el poder para dar la solución. Todo empezó con una pregunta sencilla que Jesús le hiciera a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? La intención era probar el corazón de sus discípulos, porque Jesús siempre sabe lo que hay que hacer y solo Él tiene la respuesta. Solo que quiere utilizar estos momentos por los que todos atravesamos en algún espacio de tiempo en nuestras vidas para hacernos reflexionar acerca de cómo resolvemos nuestras dificultades y a quién recurrimos en búsqueda de ayuda. Felipe y Andrés y los demás discípulos actuaron como lo hacemos nosotros. Felipe calculó el dinero que él necesitaría, pero llegó a la conclusión que ni aún así alcanzaría. Andrés encontró entre la multitud a un muchacho. Bueno, por lo visto, este muchacho era el único precavido entre toda esa multitud, aparte de Jesús, porque llevó su almuerzo. Pero esto tampoco sería suficiente. Así que la pregunta seguiría sin respuesta. Y seguirá sin respuesta si es que nosotros seguimos mirando y buscando nuestros propios recursos. Jesús resolvió el problema porque Él siempre había sabido la respuesta. Quizás ahora nosotros ante las dificultades, no solo materiales, sino espirituales, aprendamos que Jesús no solo tiene la respuesta, sino que Él mismo es la respuesta a todas nuestras necesidades. Empezando por las necesidades más importantes y vitales que todos los hombres tenemos, las necesidades espirituales.
siempre será la mayor de nuestras necesidades. Aquella multitud quedó satisfecha de cuanto comieron. Dice que sobraron 12 cestas y que Jesús multiplicó solo con 5 panes y 2 peces y sobró toda esa cantidad. A nosotros no nos debe caber la menor duda que si venimos a Cristo, nosotros también quedaremos satisfechos, quedaremos saciados, pero no por un día, sino por el resto de nuestra vida y sobre todo para la eternidad, porque Jesús siempre tiene la respuesta y la solución. Así que, mi hermano, ahí donde está, lo quiero invitar para que incline su rostro en esta mañana y juntos oremos para que podamos confiar en el que siempre tiene la respuesta y la solución a todas nuestras necesidades. Dios eterno, te damos gracias por la autoridad y el poder que a través de Cristo nos manifestaste. Gracias, Jesús, porque como a niños con preguntas sencillas pero profundas nos llevas a la reflexión de quién eres tú y lo que por amor a nosotros estás dispuesto a hacer. Nosotros carecemos de las respuestas y de los recursos adecuados para enfrentar las dificultades cotidianas de la vida, pero tú no, Señor. Solo te pedimos que por medio del Espíritu Santo nos ayudes cada día a confiar más en ti y en tu poder, y menos en nosotros y en nuestros recursos. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. En esta mañana, mi hermano, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, y el Señor alce sobre todos nosotros su rostro y ponga en nosotros paz.